Dios les bendiga a todos. Buenos días otra vez. Y si no me conocen o si estás visitando hoy, bienvenido. Y también te quiero decir que mi nombre es Luis y sirvo como uno de los pastores en esta iglesia en Christ Fellowship. Y es una bendición hoy también poder abrir la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos una nueva serie que está basada en la carta de Pablo a los Corintios. Así que pueden ir abriendo sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Y lo que hacemos a través de nuestras series expositivas es ir verso a verso, idea a idea, como la va presentando la revelación de Dios en el libro que estamos estudiando. Entonces estamos en Primera de Corintios, capítulo 1, y hoy nos vamos a concentrar en los versos 10 al 17. Primera de Corintios 1, del verso 10 al 17. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos de nuevo por tu gracia. Gracias, Señor, porque hemos podido alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de hacerlo. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado la libertad si estamos en ti. Y te pido hoy, Señor, que tu palabra sea clara, tu palabra sea edificante, que tu palabra nos consuele, nos conforte, pero también nos confronte si necesitamos, Señor, ser liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Que hoy tu evangelio sea claramente proclamado y respondamos, Señor, en vidas que te agraden y estén dispuestas a obedecer tu palabra. Gracias, Señor, por tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Yo nunca voy a olvidar ese día. Yo creo que eran como 8 años. Y mi papá me llevó a ver mi primer juego de béisbol. Era en la tarde. Todavía recuerdo lo emocionante que fue en ese invierno en Dominicana subir. Las gradas estaban, tú como que subías una escalinata y te encontrabas con el terreno de juego. Y yo nunca olvido esa imagen. Era algo impresionante, los colores de la grama o el pasto, como ustedes le llaman, el color de la tierra, los uniformes de los jugadores, uno blanco, otro gris, como todo era tan especial. Y ese día yo me convertí en un fanático del béisbol. Pero no solo del béisbol, sino de ese equipo que mi papá me enseñó que tenía que seguir, que se llaman los Leones. Los Leones. Ese mismo año, mi equipo ganó el campeonato. O sea, yo tenía todavía más razones para estar feliz de lo que estaba sucediendo. Pero ¿saben qué pasó? Mi equipo, mi nuevo equipo, no volvió a ganar un campeonato por los próximos 18 años. Se pueden imaginar cómo yo iba creciendo en la escuela, iba pasando la escuela primaria, la escuela secundaria, y yo era la burla de todos porque era el fanático del equipo que no ganaba. Y durante esos años muy tristes y tenebrosos que viví yo como fanático de mi equipo, yo podía ver con frustración que mi equipo tenía muchos buenos jugadores. O sea, le estaban pagando buen dinero incluso a buenos jugadores, pero el equipo no ganaba. No había forma. Había algunos años que era muy malo y otros años era malo, pero seguía siendo no bueno. Y era la idea que sucedía, y muchos decían que lo que pasaba era que dentro del equipo había mucha división, había falta de unidad, había mucho talento, pero no había nadie dentro del equipo que trajera un sentido de que tenemos un mismo propósito de ganar este campeonato. Incluso hubo un año que jugadores hicieron apuestas en contra de su propio equipo dentro del clubhouse. Imagínense todas las cosas que estaban pasando ahí. El equipo no podía ejecutar porque no tenían unidad en un propósito común. ¿Cuántas veces sucede algo parecido dentro de la iglesia de Cristo? Iglesias distraídas por diferencias que terminan destruidas por la falta de unidad. Es importante la unidad dentro de la iglesia de Cristo. Espera Dios que su iglesia se mantenga unida mientras vive para Él en esta tierra como iglesias locales que somos.
El texto de hoy, que vamos a ver en un momento, con el ejemplo de la iglesia en Corinto, nos presenta un ruego que Pablo hacía a esa congregación, a que se mantuvieran unidos y que cuidaran la forma en que se relacionaban unos con otros y la forma en que esa relación unos con otros dentro de la iglesia demuestra al mundo cómo el pueblo de Dios realmente actúa, manteniendo la unidad. Es el gran tema de hoy. Y si te quiero dar algo para que no te pierdas un poco más, es una gran oración que la dividiremos en dos partes, que son nuestros puntos de hoy. Cuando se infiltra la división, ¿qué hacemos? Nos esforzamos en mantener la unidad. Una oración dividida en dos partes. Cuando se infiltra la división, como creyentes, nos esforzamos en mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y miren lo que Pablo dice en el verso 11 de 1 Corintios 1. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo de Cefas, que es Pedro, y otro, yo soy de Cristo. ¿Te recuerdan la semana pasada? Dijimos que esa era una carta a una iglesia difícil. Ya comenzamos a tener un saborcito de qué tan difícil era la situación que se vivía dentro de la iglesia en Corinto. Durante la serie ustedes van a ver que Pablo pasa muchas veces respondiendo situaciones que se han suscitado dentro de la iglesia. Vamos a verlo en el capítulo 2, en el 3, en el 5. En muchos vamos a ver cómo Pablo simplemente está respondiendo a reportes que ha recibido o a preguntas que se han venido por situaciones que ocurrían dentro de esta iglesia. Vimos la semana pasada que la iglesia es de Dios. La iglesia está compuesta por aquellos que han sido santificados, que han sido al mismo tiempo enriquecidos con los dones que Él da, y todo esto bajo la seguridad de que Dios es fiel y va a sostener a su pueblo. Como dijimos, separados por Dios para vivir para Dios como el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios vive junto. Él se dirige a una iglesia local, como vemos aquí. Dios nos separa del mundo en Cristo para vivir juntos en Cristo. Qué extraño suena, ¿verdad? En Cristo somos hechos a un lado, separados por Dios, pero en Cristo vivimos entonces en unidad con otros que también han sido salvos por Él. Y Él aquí nos comienza a presentar estos problemas. Él ha recibido un informe de los de Cloé. No sabemos mucho más de ellos, pero parece que tuvieron la valentía de escribirle a Pablo, o yo no sé incluso de si viajar a donde él estaba, y contarle las cosas que estaban sucediendo. Yo me imagino, mientras Pablo plantaba iglesias con su equipo, yo me imagino la cantidad de reportes que recibía. Y ese era en un tiempo que no había redes sociales. Los de Cloé encontraron la forma de llegar donde Pablo y hacerle saber que había un problema. Y por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribe esta carta. Al recibir este informe, le escribe a ellos, y el informe que él había recibido era que había discusiones entre ellos. Lo pueden ver ahí en el verso 11. Había discusiones, había contención, había conflicto, había un cisma que los separaba, había desacuerdos, había fricciones. Y la razón de esa fricción y separación era que la gente se estaba dividiendo en facciones de acuerdo a los líderes diferentes o a los predicadores itinerantes que la iglesia recibía en ese tiempo. Como si fueran fanáticos de un equipo de fútbol. Se reconocían unos a otros en base al líder a quien ellos más les gustaba. El año pasado yo tuve la oportunidad de ir a Argentina y me di cuenta de lo peligroso que puede ser tú decir si tú eres del Boca o del River en una iglesia incluso. Y me preguntaban que cuál equipo te gusta y yo decía, no, los dos.
porque yo no quería meterme en problemas. Me di cuenta lo que puede llevar incluso el fanatismo deportivo dentro de un grupo de personas. Pero aquí había un problema. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Los de Pablo podían decir, bueno, yo soy del que estuvo aquí desde el día 1, el que se pasó 1 año y medio yendo a la sinagoga a predicar y defender la verdad del Evangelio. Nosotros somos los que tenemos más poder e influencia. Yo me imagino a ellos diciendo, nosotros somos los fundadores. Somos el grupo de los fundadores. Pero viene otro grupito por aquí que ha visto un hombre que se llama Apolos, que dice en Hechos 18 que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, ferviente de espíritu, y además de eso, dice que ayudó mucho gente en la región de Acaya, en Corinto, a que crecieran en la gracia en la que habían creído. Esto podían decir, nosotros somos el grupo de los elocuentes. Nosotros somos los fervientes, los que tienen el Espíritu Santo. Pero había otro grupo que decía, no, nosotros somos los de Pedro. Aunque no se sabe ni siquiera si Pedro visitó la iglesia en Corinto, ellos podían decir, bueno, sabemos lo que hizo Pedro y lo cercano que él fue al Señor. Nosotros somos los originales. ¿Vieron cómo se van haciendo diferentes grupos dentro de la iglesia? Pero había otros que eran, estos ya estaban a otro nivel, yo me lo imagino, imagínatelo en un escalón un poco más alto. Nosotros somos los de Cristo, pero no necesariamente dicho de una forma real y humilde, era de una forma presuntuosa. Ustedes se dividen, pero yo soy de Cristo. Qué mal de parte de ustedes, ustedes se la pasan discutiendo y yo soy el grupo de los mejores, los fundadores, los originales, los mejores, los elocuentes, en fin, había división. El problema no era que Pablo tuviera dones especiales o que Apolo fuera también dotado de otros dones. Dios ha enriquecido con dones a su iglesia, ya hemos aprendido. Incluso estos mismos líderes no parecía existir todo lo que estaba pasando dentro de la congregación local. Miren lo que dice el mismo Pablo en 1 Corintios 3. Porque cuando uno dice yo soy de Apolos o yo soy de Pablo, no son como hombres del mundo. No son como fanáticos del Boca y del River o del Barcelona y Real Madrid. ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores. Yo me lo imagino con esa corrección. Somos servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor le dio oportunidad a cada uno de nosotros. Y le decía, miren, yo planté, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Y les recuerdo, mis hermanos, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Iglesia, Dios da líderes con dones diferentes que sirven a una congregación compuesta de muchas personas diferentes para que juntos, a través de los dones de todos, glorifiquemos el nombre de Dios. El problema aquí radicaba en que las diferentes facciones, los diferentes grupos estaban definiendo su identidad en el cuerpo de Cristo en base a un líder específico. Las preferencias personales habían tomado un lugar tan alto que ya no estaban actuando con unidad. Ya no podían ver más allá de lo que se veía a simple vista. Y como vemos en el texto, lo dice, lo hacían saber, cada uno de ustedes dice, ya era público. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. O el día de hoy pudiera ser, yo soy del predicador favorito mío de YouTube. O yo soy del que me enseñaron por ahí que es el mejor. ¿Y saben qué pasa? No se anima la iglesia local. No se anima a pastores que quizás tienen mucho tiempo dedicando esfuerzo a amar a lo que el Señor ha puesto delante de ellos. Porque hemos creado lamentablemente muchas veces dentro de la Iglesia Universal de Cristo una cultura de celebridades o una cultura de adoración al hombre. De nuevo, hombres como Pablo y Apolos usados por Dios, que no lo están haciendo con esa intención, pero podemos llegar a afectar la comunidad de creyentes si tomamos actitudes de este tipo. Cuando mis preferencias, mis prejuicios,
se convierten en más importantes que mi servicio, la verdadera comunidad del Señor va a sufrir. Pero hoy tú pudieras decir, bueno, pero esas son cosas del siglo primero. Vivimos en un mundo moderno y avanzado donde no tenemos ese modo de pensar tan anticuado. Pero eso que pasó en Corinto, mi hermano y hermana, en el siglo primero, puede pasar en Greenville en el siglo XXI. Porque estamos hablando de nosotros, seres humanos, que lidiamos con los mismos problemas profundos en nuestros corazones. Un corazón pecaminoso, que aun cuando en lo externo no se manifieste, quizás yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, se manifiestan, yo prefiero esto o aquello y no lo que se está haciendo. O no muestra ese deseo real de amar al otro. Y esto es como parte de esta caída, como parte del pecado. Tenemos muchas veces corazones que anhelan tener la razón y tenemos esa tendencia a la competencia con el otro en vez del amor y el servicio. Esta división específica en la iglesia de Corinto comenzó cuando se quitaron los ojos de la cruz, cuando se quitaron los ojos de Cristo y se pusieron sobre los dones de sus líderes y sobre la búsqueda de la gloria personal. Y quizás hoy tú vienes, que has experimentado divisiones en una iglesia. No sé cuál es tu caso hoy. Quizás tú has visto la peor cara de todo eso, donde has sido herido, donde has experimentado tanto dolor a causa de eso mismo, aún dentro de lo más glorioso que es el cuerpo de Cristo. Es increíble incluso pensar en eso. Pero ¿por qué ocurren esas divisiones? Y aclarando aquí, no estamos hablando de negociar convicciones del Evangelio por la unidad. No estamos hablando de que ahora vamos a fabricar una falsa unidad en base a que yo tolero y celebro el pecado de otros. No, estamos hablando dentro del cuerpo que ya de Cristo, de los que ya han sido salvos, de los que ya han sido santificados. Este tipo de actitudes no tienen ningún lugar. ¿Pero por qué ocurren? Ahí ustedes pueden ver varias razones. Pueden ser muchas más. Pero puede ser por nuestro orgullo. Como ya dije, queremos tener la razón y queremos demostrarlo, anhelando ser reconocidos o tener cierto poder o ventaja. Puede ser por un mal entendimiento de lo que es la iglesia y de lo que es el evangelio. Vimos la semana pasada, la iglesia es de Cristo. Podemos asistir a una iglesia sin ser parte de la verdadera iglesia. Podemos malentender entonces que esa iglesia fue comprada por un precio. Podemos incluso querer adueñarnos en base a dones, en base a experiencia, en base a dinero. Podemos pretender adueñarnos de lo que sucede dentro del cuerpo de Cristo. Puede ser un entendimiento incorrecto del evangelio, de olvidar la gracia que hemos recibido, la cual también tenemos que dar. Un recordatorio que somos siervos imperfectos, sirviendo junto a otros siervos imperfectos dentro del cuerpo de Cristo. Puede ser nuestra falta de amor fraternal también. Cuando comenzamos a ver lo que le falta al otro y que yo tengo, y me hace sentir esa necesidad de que yo no sirvo, sino que soy servido. O cuando perdemos el enfoque en lo importante, como estaba pasando aquí en Corinto. Y cuando eso pasa, las ofensas pequeñas parecen ser más grandes que la gracia de Dios. Mira lo que me dijo. Mira cómo me lo dijo. No me saludó. No me gusta cómo canta, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo colocan la silla que ponen 72 en vez de 60. Y vienen muchas cosas de ese tipo que suenan más es, yo quisiera que fuera así, pero no tengo nada que yo pueda demostrar que es algo que aporte o que cambie o que pueda hacer iluminar más la verdad del evangelio. Y de nuevo, no nos referimos a la idea de dejar de hablar la verdad en amor unos con otros. Y también puede ser cuando olvidamos nuestra condición de pecadores que somos delante de Dios. Olvidamos que también nosotros le fallamos a otros.
Pero cuando hay indicios de desunión dentro de la congregación, ¿saben qué pasa? Es como si todos tomáramos una lupa en la mano y miramos magnificando defectos en vez de mirar la grandeza de Cristo y lo pequeñitos que todos somos. Usamos esa lupa y comenzamos lamentablemente a herirnos. Lo hacemos murmurando, descalificando, difamando, usando la palabra de Dios fuera de contexto para lograr una agenda específica. Lidiamos con el conflicto de forma incorrecta, dejando de mostrar amor y gracia y solo juicio y rencor. Y todo esto podría estar sucediendo dentro de una iglesia, dentro de una congregación local. En resumen, si alguien publicara hoy en el periódico, estamos buscando un derrumbador de iglesias, estamos buscando a alguien que divida iglesias. Yo te diría que si tú quieres derrumbar una iglesia, hacerla pedazos, tirarla al suelo, concéntrate en tus necesidades por encima de las de los demás. Acusa, maltrata con tus palabras hirientes o con el silencio indiferente. Y cuando hagas esto, ¿sabe qué va a pasar? Tu amor se enfriará, la congregación sufrirá y el nombre de Dios también sufrirá frente a todo el mundo que nos está observando en el día de hoy. Entonces, como hemos visto hasta ahora, esa división puede infiltrarse cuando ponemos las preferencias a un lugar, las exaltamos a un lugar mucho más alto. Y también cuando dejamos incluso de amar a las otras personas como debemos amarlas. Pero en el verso 10, Pablo les hace un ruego. Y mírenlo ahí el verso 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y te reirás tú con una risa de sarcasmo. Pablo, eso no es posible. Pero Pablo lo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, porque dentro del cuerpo de Cristo no solo es posible, sino que es la expectativa que nosotros debemos guiarnos. Él ha recibido este informe preocupante con desacuerdos públicos que han producido problemas en esta comunidad y él les hace un ruego en nombre del Señor. Es como si le dijera desde mi corazón, desde el fondo de mi corazón, iglesia de Corinto. Él le dice por nuestro Señor, un lenguaje de unidad. El Señor de ustedes es el mismo mío, eso es lo que nos une. Todos pónganse de acuerdo, no se dividan, enteramente unidos en un mismo parecer. Muy similar al lenguaje que vemos en Filipenses capítulo 2, que dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados ¿a qué? A un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Qué difícil es ser corregido y llamado a actuar en unidad cuando el otro es el que está mal. Y eso lo hemos visto nosotros mientras vamos criando a nuestros hijos. Cuando eran más pequeños y había ocurrido uno de esos problemas clásicos que ocurren entre ellos, uno le decía, pero pídele perdón a tu hermana. Y decían, pero es que ella, es que él. Y tú le decías, no, pídele perdón. Y al final terminaban diciendo, te pido perdón por lo que te hice. Sonaban súper a regañadientes. Pero para que esta unidad sea verdadera, tenemos que verlo como Pablo lo presentaba aquí en estos versos y lo que él escribió a los filipenses. La unidad es esencial para que el trabajo que el Señor quiere hacer con su iglesia tenga resultados.
A veces va a haber diferencia de opiniones, pero eso nunca debe causar un colapso en la paz de la congregación. Y tengamos claro esto hoy. Unidad no significa que vamos a ser iguales. No me tiene que gustar exactamente lo mismo que le gusta a mi hermano o mi hermana que tengo al lado hoy. De hecho, es todo lo contrario. Como vemos en muchos pasajes en las Escrituras, tenemos diferentes dones que se complementan mutuamente. Y les decía, parece increíble de creer lo que leímos en el verso 10, pero es algo que la multiforme gracia de Dios hace en congregaciones locales para que el mundo vea que es Dios el que salva y Dios el que inicia la obra en la vida de su iglesia, y lo hace con personas completamente diferentes, que quizás ni siquiera ven muchas cosas de la misma forma, pero hay una que sí la ven igual. Tienen un Señor, una fe y una esperanza. Y esa es la verdad que nos une hoy. Unidad en medio de esta diversidad. Y es por eso que él pregunta ahí en el pasaje, ¿está dividido Cristo? Pablo les ruega, quiten los ojos de lo trivial y recuerden quién los ha hecho iglesia a ustedes. Recuerden que ustedes han sido comprados por un precio. Recuerden que la unidad de ustedes fue logrado por Cristo y su trabajo es mantenerla. La unidad que tú y yo experimentamos hoy, si estamos en Cristo, fue fabricada por Él, y nuestro trabajo es esforzarnos en que esa unidad se mantenga y esa unidad sea visible tanto dentro de la congregación como en el mundo que nos observa. Dice Efesios 4, versos 2 y 3, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tú te preguntabas, pero ¿cómo se mantiene esta unidad? De la misma forma que nos preguntamos, pero ¿cómo suceden estas divisiones? ¿Cómo se mantiene la unidad? Lo hacemos en el vínculo de la paz, con la ayuda del Espíritu Santo, y nos esforzamos de muchas formas diferentes para que esto suceda. Nos esforzamos en actuar con humildad, poniendo, como decía en Filipenses, como decía en Efesios, como dice en Romanos, poniendo al otro primero. Recordar que somos hermanos y hermanas y parte de la misma familia si estamos en Cristo. Que haya un interés genuino por el bienestar del otro. Que perdonemos constantemente. Que reconozcamos también nuestras faltas y limitaciones. Recordar que somos pecadores en proceso de ser santificados. Que sacrifiquemos preferencias personales por el bien común. Que tengamos la capacidad de hablar verdad con amor y mostrar amor sin dejar a un lado la verdad. Tratemos también, para preservar esta unidad, de realmente conocernos unos a otros en la etapa que estamos viviendo y con las luchas, pruebas y bendiciones y dones que cada uno de nosotros tenemos. Así que si no ves hoy a alguien aquí que normalmente ves, envíale un texto, llámalos y hazle saber que lo extrañas. Hazle saber que tú eres parte del mismo cuerpo de Cristo que él o ella, y hazle entender que necesitamos vivir esta vida como iglesia de Dios en un mundo perdido y caído y difícil. Tenemos que vivirlo juntos. También orando unos por otros. Cuando oramos por los demás, es mucho más difícil que veamos las oportunidades de desunión que siempre van a existir. Dice la Biblia en un punto, tenemos que provocarnos los unos a otros en amor. ¿Vieron cómo el Evangelio, la palabra cambia todo? La palabra provocar suena provocadora. Pero aquí te dice, provócate en las cosas correctas, provócate uno al otro en amor. Demuestra un amor sacrificial y desinteresado
de forma que el otro pueda ser provocado a hacer lo mismo y se siga repitiendo dentro del cuerpo de Cristo. En resumen, si ahora se publicara buscando la posición, se busca uno que una iglesias, una persona que una iglesias. Si tu misión es mantener una iglesia entera, no en pedazos, unida, no dividida, mira a Cristo diariamente. Recuerda su evangelio, recuerda su obra en ti diariamente. Ama a tu hermano, aunque sea diferente. Usa tus dones con liberalidad. Y cuando esto ocurre, la iglesia tendrá un mismo sentir, aunque no todos pensemos igual. La vida cristiana no se vive en soledad, se demuestra en comunidad. ¿Oíste eso? Juntos. Esto no se trata de un discurso como se hace justo antes del juego 7 o del juego importante de la final del mundial, donde viene a darse una charla que muchas veces de motivación. No, estamos celebrando la obra de Dios a través de Cristo. Y esa obra de Dios a través de Cristo es que nos ha puesto en un cuerpo de personas de todos los países del mundo, donde él decía en Efesios, antes de Cristo estábamos lejos de Dios, separados, muertos, sin esperanza, y después él dice, por gracia ustedes son salvos, para que nadie se gloríe, y después dice, y él ha derrumbado toda la pared de enemistad que antes existía para formar un pueblo. Y ese pueblo, tú tienes el privilegio hoy de poder ser parte también. Dios nos está llamando a nosotros, personas transformadas, pero no perfectas, compradas por gracia, pero todavía con errores, a trabajar juntos para Él. Y miren el verso 3, él seguía diciendo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Y se recordó, parece, y dijo, bueno, yo también bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Si la memoria me falla, lo que quiero es dejarle bien claro que hay un ruego de acuerdo a lo que Cristo ha hecho y hay un llamado que yo le hago de forma personal, le decía Pablo, no se fijen tanto en que yo hice tal y tal cosa, fíjense en quién es el que produce lo que estamos haciendo en medio nuestro. Pablo decía, los líderes son instrumentos dados por Dios para que crezcamos en Él. Y en un mundo de tanto reconocimiento personal, es de mucho ánimo ver cómo Pablo entendía su llamado de forma clara. Y decía en el verso 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aclarando, aquí Pablo no está en contra del bautismo de creyentes. En Romanos 6, él lo enseña bien claro. Estamos en el contexto donde él decía, bautizando en mi nombre. Él decía, yo no vine a hacer nada en mi nombre, pero sí vine a proclamar el nombre del único que puede traer salvación a la vida de las personas. Él vino a decirles, no se trata de mí, iglesia de Corinto. No se trata de Apolos. No se trata de estas divisiones vanas que están haciendo vano el mensaje más importante que toda la humanidad necesita hoy. De forma categórica él les dice, la centralidad no está en cuántos bautismos he hecho, ni en cuán elocuente es el discurso. La centralidad está en el Evangelio. Que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Vieron el gran peligro de todo esto y por qué Pablo tiene que dedicarle una carta a esta iglesia? Y en muchas de sus cartas también se enfrenta a esas divisiones naturales que lamentablemente ocurren a causa del pecado. La distracción en lo no esencial, concentrarnos en eso, nos pone en el gran peligro de obviar y olvidar lo más importante. Y si hoy tú aquí es la primera vez que estás oyendo todo esto y dices, pero yo ni sé lo que es una iglesia, yo no sé de qué tú me estás hablando. Yo quiero decirte hoy, como decía Pablo, y no quiero decírtelo con palabras elocuentes, sino con palabras claras, la gran necesidad que tú tienes hoy de un Salvador.
la gran necesidad que tú tienes hoy de esa separación, de esa enemistad que todos tenemos con Dios y que solamente puede ser aliviada, puede ser vuelta a la normalidad, puede ser una relación buena con Dios solamente a través de la obra de Cristo. Y hoy entonces nosotros, si ponemos nuestra fe en que Cristo lo que hizo es suficiente, que mis obras son insuficientes, entonces yo puedo ser declarado justo delante de los ojos de Dios y experimentar una nueva vida que es una vida eterna con el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Y sabes qué pasa cuando eso sucede? Tú eres parte de esta iglesia que ahora trabaja para ser unido a Él. El cuerpo de creyentes que somos hoy es creación de Dios y tiene un sumo sacerdote y un líder que se llama Jesucristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? Ser parte del cuerpo de Cristo es un privilegio. El mayor precio tuvo que pagarse para que podamos disfrutar la comunión con Dios y con los demás. Es por eso que la cruz y el Evangelio son tan centrales para el cuerpo de Cristo. Por eso cantamos el Evangelio. Por eso lo proclamamos cada domingo y por eso lo vivimos cada día y cada hora. Vivimos la nueva realidad de quienes somos en Cristo. Y hubo un momento que nuestro Señor Jesús, ya antes de ir a ser sacrificado, en Juan 17, Él oraba al Padre intercediendo. Y Él decía, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios, de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, demasiadas cosas hay aquí. El Señor intercede que sean uno como Dios es uno, el Dios trino es uno, pero que sean uno para que el mundo crea de verdad que existe un Dios, pero que existe un Dios que salva, que existe un Dios que transforma a personas complicadas, como somos tú y yo hoy. Y Él le seguía diciendo, la gloria que me diste les he dado para que sean otra vez uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa otra vez que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Yo creo que no puede ser más claro de ahí. Y esa es la expectativa de nosotros si formamos parte de la Iglesia de Cristo. Pero vivimos en un mundo tan polarizado, donde como vimos hace unos días, gente es asesinada porque está diciendo cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Donde cada día vemos que tendemos a vivir mucho más de forma individual, donde no necesitamos a otros. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que demostrar lo que Jesús oró al Padre. Con valentía para decir la verdad y con amor y sacrificio los unos por los otros para demostrar el tipo de amor que hemos recibido. En un mundo dividido como el de hoy, la iglesia necesita demostrar la unidad para que Cristo sea glorificado. Te pregunto, ¿estás tú en Cristo hoy? ¿Estás unido a Cristo? ¿Eres tú salvo hoy? Porque si no te vas a quedar en este mundo dividido, pero condenado también. Qué diferente es vivir en este mundo dividido, pero en medio de un cuerpo de Cristo que está demostrando que hay amor, hay gracia, hay esperanza, hay paz, en medio de gente que a veces no se entiende completamente. Pidamos al Señor que bendiga nuestra iglesia y que en nuestras reuniones, a través del amor y el aliento, a través de la adoración y la palabra, muchas personas puedan llegar a saber que Cristo es el centro de nuestras vidas. No ningún líder, ni ninguna preferencia, y que todos hoy somos un solo cuerpo porque Él nos compró con un precio de sangre. Mantengamos la unidad que Dios fabricó. Hablemos la verdad y amemos cada día. Que ese sea nuestro llamado
no solo esta semana, sino todas nuestras vidas, como individuos, como familias y como iglesia. El Señor nos ha hablado claro hoy y oremos que podamos cumplir lo que Él nos pide. Señor, te damos gracias por tu gracia, gracias por tu perdón y gracias, Señor, porque tú haces tantas cosas que parecen extrañas. ¿Cómo puede ser que yo puedo amar a alguien que es de otro país? ¿Cómo puede ser que yo puedo aceptar y tolerar las faltas de otra persona que hace las cosas diferentes a como yo preferiría que él o ella los haga? ¿Cómo puedo, Señor, ser parte de algo tan glorioso y tan grande, de tener la oportunidad de cada día demostrarle al mundo, junto a muchos otros, que hemos recibido un regalo que no merecíamos y ahora queremos y oramos que otros puedan entender este mensaje también? Que estemos claros, Señor, en que solamente hay salvación a través de Cristo, que experimentemos esa salvación hoy y si ya la hemos experimentado, que estemos listos a caminar como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, por favor, pónganse de pie. Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y ahora tenemos la oportunidad de mostrar esta verdad en efecto, por unir